En este curso de química, en esta primera clase, vamos a identificar las clasificaciones de la tabla periódica. ¿Por qué empecé con la tabla periódica en este curso de química? Pues porque todo lo que tiene que ver con esta disciplina está ligado al 100% con la tabla periódica. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros no conocemos o no entendemos este documento, difícilmente, o me atrevo a decir que no podremos comprender todo aquello que está relacionado con la química, ya que pues la tabla periódica es un documento universal en el cual pues nos involucra la descripción de todos los elementos que existen en la naturaleza. Es por eso que este documento es muy importante. Esta clasificación de la tabla periódica la vamos a realizar mediante la clasificación físicas o propiedades físicas y químicas que tienen los elementos. Pero antes de pasar a estas clasificaciones tenemos que entender cuál es su definición. La definición de este documento muy valioso, descubierto por Mendeleev o inventado por Mendeleev, si no me equivoco, la tabla periódica es un documento universal. ¿Por qué universal? Porque pues no importa qué idioma hablemos, la tabla periódica siempre se va a entender en cualquier idioma, ya que no cambian los nombres, no cambia la nomenclatura de estos símbolos. ¿En dónde están plasmadas todos estos elementos que existen en la naturaleza? Pues precisamente en las familias, en los periodos, y pues todas las clasificaciones que hay o que han hecho de esta tabla. Estos elementos están ordenados de manera creciente conforme a su número atómico, ya que el número atómico nos indica el número de electrones que tiene cada elemento. Y pues obviamente este número de electrones nos va a establecer una cierta periodicidad en los elementos. Pasando con las clasificaciones físicas de la tabla periódica, tenemos que pues estas propiedades nos van a clasificar esta tabla pues con los metales, los metaloides y los no metales. Todos hemos visto alguna vez en nuestra vida una tabla periódica con 3 colores, pues esta es una de las primeras configuraciones que se tienen de la tabla periódica y se conoce como configuración general, tomando en cuenta las propiedades físicas de los elementos. Otra clasificación es cuando tenemos los estados de agregación. Estos estados de agregación en la tabla periódica maneja 4. Ya sé que hay 3 que nosotros conocemos, pero el cuarto elemento pues se conoce como sintético. Por lo tanto, los sólidos son todos aquellos que están en amarillo y la mayoría de los elementos son sólidos. Después tenemos a los líquidos, que son 6. Estos elementos se encuentran en la naturaleza de forma líquida. Después pasamos a los gaseosos, que comprenden los gases nobles y uno que otro por ahí, que también es gaseoso. Y tenemos finalmente los sintéticos. Estos elementos fueron realizados o fueron creados en los laboratorios para poder completar pues esta tabla periódica. A lo mejor, quizá estos elementos se encuentran en otro lado de la galaxia o del universo, pero por lo pronto nosotros los inventamos, es decir, los científicos dedicados a la química pues realizaron estos elementos para poder completar la tabla periódica. Ahora, según las propiedades químicas de los elementos, la tabla periódica se clasifica en... Tenemos la configuración electrónica. ¿Qué es esto de la configuración electrónica? No es otra cosa más que una descripción, una fotografía o una radiografía de cómo están acomodados los electrones en el átomo. Es muy importante la configuración electrónica y yo sé que a muchos se nos dificultó alguna vez pues saber cómo están pues acomodados estos electrones, pero no hay problema. Vamos a ver posteriormente a más detalle cómo se configuran estos elementos. Empezando con la configuración S o el subnivel S, tenemos que los elementos que tienen este subnivel o que están allí son los de la familia 1A y la 2A.
Después tenemos a lo de la configuración P o subnivel P, que son todos aquellos que están en las familias 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Los del grupo B o metales de transición son todos aquellos que tienen la configuración D de dedo. Después, todos aquellos que tienen una configuración F, esta que está acá, son precisamente todos los de la serie de los lantánidos y los actínidos. Ahora bien, hay que observar que la serie de los lantánidos y los actínidos pertenecen a la serie B o grupo B, ya que aquí empieza la serie de los lantánidos y aquí empieza la serie de los actínidos. Solo que como estos elementos están como que hacia arriba, los ponen abajo. Pero estos pertenecen al grupo 3B, no hay que olvidarlo. Luego, la tabla periódica por ley periódica se caracteriza por estudiar las familias A y B, es decir, cómo se llaman estas familias. Empezamos con la familia 1A, cuyo nombre es los metales alcalinos. La familia 2A, su nombre es alcalinotérreos. ¿Por qué? Pues porque son como terrosos los metales. Luego, los boranos son de la 3A. 4A tenemos a los carbonoides. 5A a los nitrógenoides. 6A a los calcógenos. 7A a los halógenos. Y finalmente la 8A tenemos a los gases nobles. Estos son todos los de la familia A, así se llaman. Después, tenemos a los del grupo B, que son todos aquellos metales de transición que son de las familias B. Ahí están incluidos la serie de los lantánidos y la serie de los actínidos. Hay que recordar que estas dos últimas series pertenecen a la familia 3B. Ahora, como resumen de estas clasificaciones tenemos que si la tabla periódica se clasifica por sus propiedades físicas, vamos a encontrar una clasificación general que toma a los elementos como metales, metaloides y no metales. Si tenemos la clasificación por estados de agregación, tenemos el sólido, líquido, gaseoso y sintético. Si nos vamos a la clasificación por propiedades químicas de los elementos, encontramos la configuración electrónica por subniveles energéticos, que es el S, P, D y F. Después tenemos por ley periódica, que vamos a encontrar a los nombres de las familias A y B. Ahora bien, todo esto ¿para qué nos va a ayudar en un examen? Porque nos pueden hacer una serie de preguntas conforme la clasificación. Y voy a poner ejemplo de preguntas. Eso no quiere decir que esas preguntas nos las van a preguntar, pero sí pueden ser parecidas. O quizá alguna de ellas sí la pregunten. Estas preguntas son: menciona 3 elementos que a temperatura ambiente son líquidos. Podemos poner boro, mercurio y cesio. Ya sé que esta clase de exámenes son de opción múltiple, entonces por eso nos tenemos que aprender los 6 elementos que son líquidos, como son el galio, francio y el arsénico. Una vez que ya nos sepamos estos elementos, no hay problema si nos preguntan algo así. Otra pregunta puede ser: menciona los 5 metaloides, y te van a poner los incisos. Y obviamente, pues tú te los tienes que aprender, que son el boro, silicio, antimonio, telurio y el polonio. Después, ¿cuáles son los elementos de la familia de los gases nobles? También tenemos que aprendérnoslos de memoria, que son todos los de la familia 8A, como son el helio, neón, argón, criptón, xenón y el radón. Luego nos pueden preguntar ¿cuál es la familia de los actínidos? Pues ya sabemos que es la del grupo 3B, recuérdenlo. ¿Qué número de familia es la familia 1A? Aquí eso de qué número, más bien sería qué nombre de la familia es la 1A, y sería metales alcalinos. Después, ¿qué familia tiene a los metales de transición?
Pues obviamente ya sabemos que son todos los del grupo B, es decir, la familia B. ¿Cuál es la familia de los gases nobles? 8A, eso ya lo sabemos. La familia de los alcalinotérreos es 2A. La familia 3A se llama boranos. La familia de los carbonoides es familia 4A. La familia de los nitrogenoides es 5A. Los calcógenos son la familia 6A. La familia 7A se llama halógenos. ¿Qué familia es la que tiene elementos cuya configuración electrónica es el subnivel S? Pues no hay que espantarnos, sabemos que es la 1A y la 2A. Después, las familias 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, su nivel de configuración es, sabemos que es el nivel P o subnivel P. 16. ¿Todo el grupo B tiene nivel de configuración? Sabemos que es la D. ¿Qué serie de elementos tiene la configuración electrónica? Ojo, ahí cuando me dicen serie, sé que me están preguntando la serie de los lantánidos y de los actínidos. Hay que leer muy bien las preguntas para que no nos equivoquemos, ya que como pueden ustedes observar, arriba nos dice, nos refiere a la configuración D y abajo también, pero la pregunta es diferente. Nos preguntan casi lo mismo, pero con diferentes conceptos. No hay que olvidar. Por lo tanto, estas son una serie de preguntas representativas de cómo nos pueden enfocar en esta disciplina de la química. Por lo tanto, en la segunda clase vamos a analizar más a fondo esta tabla periódica y obviamente pues todo lo que conlleva la química. Nos vemos.